Vamos a orar. Amante Padre Celestial, gracias porque nos has traído a esta sociedad de jóvenes. Queremos rogarte que tu Espíritu Santo pueda descender sobre nosotros, que nos puedas dar sabiduría y iluminación para entender tu palabra y el tema que tienes preparado para nosotros. El Espíritu de Cristo nos hable en esta tarde. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta tarde escogí el tema según mis preferencias, ¿no? Uno de mis personajes favoritos de la Biblia es el profeta Enoc. No sé si a alguno de ustedes les gusta también el personaje. Después de Enoc me gusta Moisés también, me gusta el apóstol Pablo, el apóstol Juan. Pero Enoc es especial para mí. Y bueno, quiero que meditemos juntos qué dice la Biblia y qué dice el Espíritu de Profecía, ¿no? En cuestión a este personaje. Y lo vamos a hacer breve, ¿ok? Así que les invito a que primero vayamos allá a Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Y me gustaría que cada de esos 5 versículos alguien diferente nos ayude. Uno al 21, otro al 22, así hasta el 24. 5, 21. Cuando Enoc tenía 65 años, nació su hijo Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años e engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc le nació un hijo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba su hijo? Matusalén, el primogénito. Y después que le nació el hijo, dice que Enoc caminó con Dios. ¿Cuántos años? Después que engendró a Matusalén, ¿cuántos años caminó con Dios? 300 años. Porque lo tuvo a los 65 años, ¿verdad? A Matusalén lo tuvo a los 65 y después de eso dice que caminó con Dios 300 años y en total Enoc vivió 365 años y después dice que desapareció Enoc porque Dios le llevó. Y bueno, es interesante notar, ¿no?, que la sierva del Señor habla sobre el profeta Enoc. Ella dice que Enoc formaba parte de ese santo linaje, ¿no?, de esos santos hombres que custodiaban el conocimiento y el culto al verdadero Dios. Ustedes recordarán que desde muy temprano en la raza humana se empezó a distinguir entre los que temían a Dios y los que no le temían, ¿no? Muy rápido se empezó a ver la diferencia entre ambos, ¿no? Ahí estaba Caín, que no temía a Dios, y ahí estaba el hermano Abel, que temía a Dios, ¿no? Caín mató a Abel, y después de que Abel fuese asesinado, el primer mártir, entonces Set toma el lugar de Abel y el expiadoso, y después viene esa genealogía, ¿no?, de santos hombres que temían a Dios, que guardaban el culto y el conocimiento del verdadero Dios, y después viene Jared, y Jared engendra a Enoc, y dice la Biblia que Enoc es el séptimo desde Adán, es decir, es la séptima generación, ¿no?, de ese santo linaje. Ustedes saben que esos hombres pues eran muy longevos, ¿no?, y vivían muchos años. La sierva del Señor dice que toda su vida, desde su niñez y juventud, Enoc era un hombre muy piadoso, un joven muy piadoso y muy inclinado hacia la religiosa, ¿no? Pero cuando le nace su primer hijo y experimenta por primera vez lo que significa ser padre y lo siente, entonces su cosmovisión de Dios se amplía, se hace más grande, y entonces él entra a una comunión con Dios todavía más cercana. Y así, sucesivamente, conforme Enoc iba avanzando en años, en edad, dice la sierva del Señor que Enoc aumentaba su amor por Dios y su comunión con Dios, aumentaba en celo, en fervor, en energía. Y Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios 365 años en total, y finalmente Enoc desapareció. Vamos a otro texto, allá, Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. De igual manera, que nos ayude a leer esos dos textos. Hebreos 11, capítulo 5, versículo 6. Dice: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, una de las principales características de este profeta era su fe. Era una fe poderosa, una fe vigorosa, una fe que se ejercita,
No sé cuántos de aquí hacen ejercicio, yo esperaría que todos nosotros debiésemos hacer ejercicio, ¿no? Como adventista del séptimo día, pues con la reforma por salud y todo este asunto, creo que debe formar parte de nuestro estilo de vida, ¿no? Y la fe se ejercita al igual que el cuerpo, es decir, si nosotros queremos tener un cuerpo sano, un cuerpo vigoroso, pues necesita alimentarse bien y hacer ejercicio continuamente. Si no hay estos elementos, el cuerpo no puede ser fuerte y vigoroso. Entonces la fe de igual manera se ejercita. Hay disciplinas y ejercicios para la fe. Entonces, ¿qué ejercicios se deben hacer para ejercitar la fe? ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Estudiar la Biblia, orar. Exactamente, todas esas son las disciplinas espirituales que sirven para ejercitar nuestra fe. La oración, el estudio de la Biblia, el ayuno, etcétera, ¿no? La meditación, la contemplación, todos estos asuntos son medios los cuales Dios ha dado a los que quieren temerle. ¿Para qué? Para que ejerciten su fe. Y así como el cuerpo adquiere fuerza y vigor conforme se mantiene la constancia del ejercicio y se mantiene un cuerpo saludable, de igual manera los ejercicios espirituales permiten que una fe se mantenga saludable y vigorosa conforme al paso del tiempo. Sin esta ejercitación de los ejercicios espirituales no puede haber crecimiento ni salud en la fe. La fe no puede estar vigorosa, no puede estar firme, porque no se ejercita. Y entonces este siervo de Dios, Enoc, se ejercitaba mucho, literalmente. Él era un hombre que ejercía mucho las disciplinas espirituales. El Señor menciona que este hombre aprovechaba muchas veces lapsos de tiempo para apartarse de todas las personas. Agarraba su mochila y se iba del campamento y ahí pasaba tiempo a solas con Dios. Y ahí él oraba y meditaba y mantenía esa relación con Dios en la soledad, en el silencio, en la naturaleza. Muy parecido a ¿quién? A Jesús. Al Señor Jesús, ¿verdad? Muy parecido al Señor Jesús. Me dicen los evangelios que él muy de mañana se levantaba y se retiraba ¿a dónde? A lugares solitarios y ahí él oraba, meditaba y que en muchas ocasiones en la mañana lo encontraba orando, meditando. Entonces, así como Jesús, el patriarca Enoc, pasaba mucho tiempo en la soledad y en la oración y en la meditación y en la contemplación. ¿Y qué se hace en la oración? ¿Tienes comunión con Dios? ¿Tienes comunión con Dios? En una oración puedes tener agradecimientos, peticiones, no sé, hablar con Dios de lo que tú necesitas y lo que tú quieres. Exactamente, ¿verdad? Se puede agradecerle, se le puede alabar, se le puede pedir, que es, yo creo que es como el corazón de la oración, ¿no? El pedirle. Dice Jesús, pedid y se os dará, ¿no? Pedirle a Dios. También dice Ellen White, la oración es hablar con Dios como con un amigo. Entonces ahí puedes tú decirle a Dios cosas que a lo mejor a nadie más le dices, los deseos más profundos y más íntimos de tu alma, ahí se los dices a Dios, porque es tu Padre, confías en Él y no tienes reparo en decirle lo que más profundo tienes en el corazón. Y ahí es donde se le pide a Dios las fuerzas para resistir las tentaciones, ahí se le pide a Dios sabiduría para saber tomar decisiones, qué camino tomar, qué camino no tomar. Allí se le da gracias, allí se le alaba, allí también se medita y se contempla la vida del Señor, allí también se contempla el carácter de Dios. Y ahí ese santo hombre, en esa soledad y en esa naturaleza, pasaba mucho tiempo en la oración y en la meditación, y su fe se fortalecía conforme él se ejercitaba espiritualmente, y pasaban los años, las décadas y los siglos. Se veía un crecimiento en Enoc, se veía un progreso, es decir, él se podía notar que él sabía más, comprendía más, era más inteligente, era más sabio, era más poderoso, era más virtuoso conforme pasaba el tiempo. Y bueno, finalmente llegó a un punto donde Enoc fue trasladado al cielo. Su compañía y su cercanía con el cielo fue tan íntima que pues para Dios fue muy sencillo retirarlo de la tierra, ¿no? Porque Enoc vivía en la tierra como si él ya viviese en el cielo. Entonces, les invito a ir allí a la epístola de Judas, versículos 14 y 15. De igual manera, nos ayude ahí Judas, la epístola de Judas, versículos 14 y 15. Dice, de esto también profetizó Enoc,
Séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y que de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Muchas gracias. Como les mencionaba al principio, antes no había palabra escrita de Dios, pero sí había palabra oral. Como les dije, Adán fue el primer depositario que Dios le dio su palabra. Ustedes saben que los antediluvianos tenían mentes sumamente poderosas y ellos no necesitaban libros para acordarse de las cosas. Ellos simplemente con decírselas rápidamente lo retenían y podían transmitirlas sin ningún error a sus contemporáneos. Y así, de generación en generación, de Adán a Abel, de Abel a Set, y de Set a sus hijos, hasta llegar a Jared, hasta llegar a Enoch, hasta llegar a Matusalén y todos los demás, la palabra de Dios ellos la conocían sin necesidad de que hubiese palabra escrita. Y además de esta palabra, les repito, estos hombres, además de Enoch, se mantenían en comunión con Dios, pero Enoch destacaba de ellos por su celo y por su fervor. Y no solamente él se mantenía en comunión allí en la soledad, sino que después de estar en comunión, él regresaba, ¿verdad?, a la sociedad, a su familia, con su esposa, con sus hijos, y no solo con ellos, sino también iba a las personas que no temían a Dios, los descendientes de Caín, y a ellos él les llevó a predicar. Es decir, él fue un predicador itinerante que salía y que les decía a las personas que se arrepintiesen. La sierva del Señor dice que Enoch recibió en santa visión mucha información del plan de redención, incluido el diluvio. A Enoch se le reveló que el mundo iba a ser destruido en diluvio, y por lo tanto Enoch predicó que vendría un diluvio a la tierra y que destruiría a los que no se arrepintiesen, y él fue y le predicó a la gente que iba a venir destrucción y juicio sobre aquellos que no temiesen, y es lo que nos ayudó a leer ahí la novena, ¿no? Dice el apóstol Judas que así profetizó Enoch, séptimo desde Adán, ¿no?, que vendría el Señor con sus santos millares a hacer juicio a todos los que hacen impiedad. Es decir, no solamente Enoch recibió conocimiento del diluvio, sino también de la segunda venida de Cristo. Enoch en visión vio el fin del mundo. Enoch vio a Jesús regresar en las nubes del cielo con sus santos ángeles en poder y gloria para rescatar de la tumba a los santos muertos y a los vivos y ser trasladados al cielo. Vamos a ir a Salmos capítulo 86, versículos 11 y 13. Elena de White menciona que esta era una de las oraciones continuas de Enoch. Qué curioso, ¿no?, que el rey David haya recibido el espíritu de la inspiración y que las palabras de David no solo fuesen las de David, sino también las de otros hombres como las de Enoch. Salmos 86, versículos 11 al 13. Igual, si alguien gusta. Señor, enséñame tu camino y andaré en tu verdad. Afirma mi corazón para que respete tu nombre. Te alabaré, Señor Dios mío, con todo mi corazón. Glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu amor hacia mí es grande y me libraste de caer en el segundo. Muchas gracias. Así es, esa era una de las oraciones continuas de Enoch. Él era uno en propósito con Dios. Dice el profeta, ¿no?, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y si Enoch caminó con Dios es porque él tenía una voluntad similar a la de Dios, y Enoch se sometía a la voluntad de Dios y le pedía a Dios: Señor, ayúdame a saber cuál es tu voluntad y a tomarla. Dame fuerzas para poder tomar las decisiones que tú quieras. Muy parecida a la oración del Señor Jesús allá en Getsemaní, ¿no?, donde Jesús le decía: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así Enoch se mantuvo continuamente recitando esta oración al Señor: ayúdame a hacer tu voluntad, muéstrame tus caminos para que yo camine en tu verdad. Otórgame un corazón puro para que respete tu nombre. Afirma mi corazón para que tenga tu nombre. Vamos a ir al Salmo 16, dice el rey David. Yo lo voy a leer. Salmo 16, versículo 1, dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre,
ni mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La sierva del Señor menciona que una de las cosas que hacía Enoc es poner a Dios en su corazón continuamente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay varios pasajes donde Elías, Eliseo y otros profetas dicen que ellos habitan en la presencia de Dios. ¿Qué significa habitar en la presencia de Dios? Bueno, ahí en el versículo 8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y en el 11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es decir, significa que nuestra mente y nuestro corazón sientan y crean que continuamente, a cada paso que damos en esta vida, estamos delante de la presencia del Santo Dios, estamos delante de Dios. Yo creo que ninguno de nosotros cometeríamos un acto malo delante de la presencia misma de Dios. Por lo tanto, si nosotros continuamente tenemos a Dios presente en la mente y en el corazón, esto hará una gran ayuda para evitar que nuestros errores, nuestros defectos de carácter nos hagan caer en pecados, en tentación. Satanás sabe que nosotros los seres humanos tenemos una naturaleza caída y él se aprovecha de ellas. Y Enoc también tenía una naturaleza caída como la nuestra, era un hombre como Elías y como nosotros, de pasiones semejantes a las nuestras. Sin embargo, eran hombres de gran fe que se ejercitaban espiritualmente y eran fuertes y lograron tener una fe de tal magnitud que se sometían a Dios, a la voluntad de Dios, y el diablo terminaba huyendo de ellos, así como Jesús se sometió al Padre en el desierto. Dice el apóstol: sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Así que Enoc continuamente tenía a Dios en el pensamiento. Él sentía y creía que estaba delante de la presencia de Dios. Y no solo eso, no solamente él creía y sentía que estaba delante de la presencia de Dios, sino que también continuamente mantenía comunión con Él. Dice la sierva del Señor que mientras él trabajaba, mientras él hacía sus actividades cotidianas, continuamente él elevaba su mente y su corazón en oración a Dios. Es decir, no solamente él usaba su imaginación y el poder de su mente para sentir que Dios estaba enfrente de él o a su diestra, ¿no? Dice el salmista: está a mi diestra Jehová, está a mi derecha Dios. Sino que además de esto, él mantenía comunión con Dios, le pedía continuamente a Dios el poder tener el poder espiritual, poder tener la fuerza necesaria para resistir todas las tentaciones que Satanás le pudiese entender, el tener la sabiduría necesaria para poder conducirse en la vida. Es decir, Enoc no solamente pasaba comunión con Dios de rodillas en la oración, en la soledad, sino que también mantenía comunión con Dios continuamente en el día, en su día a día, en su trato cotidiano, en su andar. Por eso la Biblia dice que Enoc anduvo con Dios, caminó con Dios. Cuando andas y caminas con alguien, es algo permanente y continuo y cercano. Cuando no andas y no caminas con Dios, pues significa que no lo tienes presente en el pensamiento, significa que no mantienes comunión continua con Él, significa que es alguien lejano a ti. Pero Enoc y los hombres santos de la Biblia, para Dios era alguien cercano, alguien que está a su derecha, alguien que camina, alguien con quien mantiene comunión y comunicación continua y constante, como con un amigo. Así es que Enoc mantenía esa comunión con Dios, trabajaba a favor de los perdidos, trabajaba por su familia, por su familia. Finalmente, conforme los siglos iban pasando, este profeta se hacía más santo, se hacía más sabio, se hacía más fuerte, que él siempre ambicionaba más
ambicionaba estar más cerca de Dios, cada vez más cerca, y finalmente Dios se lo llevó. Y la sierva del Señor menciona que este profeta representa a los seres humanos que vivirán en el fin del mundo cuando Jesucristo regrese en las nubes del cielo. Todos aquellos justos que vean a Jesús venir y que vayan a ser trasladados sin vida al cielo, tendrán un carácter, una vida muy parecida a la que tuvo el profeta Enoc. Y la palabra de Dios nos invita a todos nosotros, los que predicamos del advenimiento del Señor Jesús en las nubes, a vivir una vida como la de Él, a vivir una vida piadosa y santa como Él la vivió, a ejercitar los ejercicios espirituales como Él los ejercitó, mantener comunión como Él lo mantuvo y andar con Dios como Él anduvo. Y esta asociación con Dios invariablemente transformará nuestra naturaleza. Es decir, si usted desea, anhela, si Dios ha puesto en usted el deseo y el anhelo de pureza, de santidad, de ir al cielo, si usted coopera con todo su esfuerzo con Dios para andar con Él, entonces usted se asociará con Dios como un amigo íntimo, y esa asociación en el día a día, en el diario, en el progreso continuo del pasar de los años, hará que usted transforme gradualmente sus pensamientos, su naturaleza y su carácter, y usted se asemejará cada vez más a Jesús, al carácter de Jesús. Usted se asemejará cada vez más al carácter de Dios, y entonces cuando como generación conjunto logremos caminar con Dios, por fin Jesús podrá derramar su Espíritu Santo sobre nosotros, y entonces podrá recogernos, porque viviremos aquí en la tierra como viviremos allá en el cielo. Y si no vivimos aquí en la tierra como allá en el cielo se va a vivir, pues nosotros no vamos a ir al cielo, porque no estaremos habilitados para entrar al cielo. En el cielo todo es pureza, todo es santidad, todo es inmaculado y puro. Y nosotros como seres caídos necesitamos rehabilitarnos, asociarnos con Dios para que nuestra naturaleza se limpie. Siempre seremos caídos. Entre más nos acerquemos a Dios, más pecadores nos reconoceremos, más sucios nos reconoceremos delante de la presencia de Dios. Pero esto nos hará más humildes, más parecidos al Señor. Y Enoc era uno de los hombres más humildes. Moisés, ¿no? Dice en la Biblia que era el hombre más humilde de la tierra, porque ellos estaban. ¿Cómo vivía Moisés su relación y comunión con Dios? Pues hablaba con Él cara a cara, ¿no? Se subía a la montaña y estaba en comunión con Dios cara a cara, frente a frente, y Moisés se reconocía pecador. Todos nosotros nos reconocemos pecadores, pero esa es la invitación de la palabra del Señor, queridos hermanos, que ojalá ustedes y yo podamos estudiar la vida de este interesante profeta, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Su vida. Yo creo que tiene muchas lecciones valiosas que podemos nosotros estudiar, aprender e imitar. Y la Biblia es el libro que nos habla sobre cómo nosotros podemos llegar a tener una experiencia como la de Enoc, como la de Moisés, como la de David, como la de los apóstoles. Esos hombres eran tan caídos como nosotros, y la experiencia que ellos alcanzaron, si nosotros queremos, solo si queremos, la podemos también alcanzar. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has hablado en esta mañana al corazón. Padre, todos nosotros aquí hemos pasado reconociendo que somos pecadores, que no merecemos tu gracia ni tu perdón, y sin embargo tú amorosamente nos los otorgas. Quiero rogarte por cada uno de nosotros que tú puedas aceptar como ofrenda nuestro corazón. Padre Celestial, no podemos entregártelo porque somos malos, pero podemos pedirte que tú lo tomes. Es tuyo. Tú lo redimiste en la cruz del Calvario. Permite que cada uno de mis hermanos que estamos aquí podamos ir al reino de Dios, podamos ser transformados en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, que todos puedan ser lavados y limpiados de toda maldad, de toda impureza, de toda contaminación. Señor, sigue haciendo esa obra en nosotros. Cada día que pasa podamos entregarte diariamente nuestro corazón.
Es la obra más difícil, es la obra más dura debido a nuestra naturaleza, pero quiero rogarte que les des la fuerza a mis hermanos para que lo puedan hacer diariamente, que puedan entregarte ellos su corazón a ti todos los días y que pronto puedas venir por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin nada semejante, una iglesia perfecta, limpia, blanca y pura. Mientras eso sucede, Señor, ayúdanos, perdona nuestros pecados, quédate con nosotros, en el bendito y poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor, a quien sea la honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén.